Hola, mi nombre es Esteban y les doy la bienvenida a un video más del curso de Programación Estructurada en C. En este capítulo veremos operaciones matemáticas y la función de la librería mat.h. Antes de comenzar, te pido si te gustó el video, le des like y te suscribas al canal, así te llegan las novedades que subimos semana a semana. Comencemos. Para trabajar con la librería mat.h nos vamos a basar en el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice lo siguiente: en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Pero para ver esto gráficamente y que se entienda mejor, vamos a ver este gráfico. En este gráfico tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa marcada con la letra C. Fíjense que acá tenemos un ángulo recto, lo que determina que el triángulo es rectángulo. Para calcular el valor de C tenemos que utilizar la fórmula de C al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Si yo despejo el cuadrado de C, lo paso al otro término, me queda que la hipotenusa, en este caso C, es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, la raíz cuadrada de la suma de A al cuadrado más B al cuadrado. Muy bien, vamos a trabajar con este teorema para calcular el valor de C utilizando lo que son las funciones de potenciación y de raíz cuadrada de la librería mat del lenguaje C. Lo primero que haremos será incluir la librería estándar de C para lo que es entrada y salida de datos, que es stdio, ¿sí? Y vamos a utilizar una nueva librería. Entonces agregamos nuestro include, que va a ser la librería mat.h. Yo acá les voy a dejar un comentario: librería con funciones matemáticas, ¿sí? Muy bien, con esto ya podemos crear nuestro bloque principal de programa. ¿Sí? Vamos a poner el return 0 como buena práctica que hacemos siempre, y lo primero que haremos va a ser definir una serie de variables. En un principio voy a definir tres variables: la variable A, la variable B y la variable C, ¿sí? Todas de tipo float, ya que vamos a hacer cálculos de potenciación y de raíz que nos pueden dar una parte decimal. Vamos a poner como título printf, y acá voy a poner /t para dar dos tabulaciones al título. Voy a poner teorema de Pitágoras. Vamos a poner un /n para dar dos espacios, y vamos a pedir al operador que ingrese el valor del cateto A, en este caso, ¿sí? Lo vamos a capturar con scanf, ¿sí? Y como le tenemos que poner el tipo de variable donde lo vamos a guardar, le decimos que es de tipo f porque es un float, ¿sí? Y lo vamos a guardar en la variable o en el espacio de memoria de la variable A, ¿sí? Este es para el cateto A. Vamos a hacer lo mismo para el cateto B. Entonces vamos a pedir que ingrese el valor del cateto B y lo vamos a guardar en el espacio de memoria de la variable B, ¿sí? Muy bien, ya tenemos lo que es el valor del cateto A y el valor del cateto B. Ahora vamos a proceder al cálculo de la hipotenusa. Para realizar el cálculo de la hipotenusa lo vamos a hacer por parte para
ir viendo bien en detalle cómo utilizar las funciones, ¿sí? Vamos a poner como título primero printf, así queda más claro. Cálculo de la hipotenusa. Cálculo de la hipotenusa, muy bien. Vamos a poner un /n para dar un espacio. No olvidemos el punto y coma al final. Muy bien. Acá voy a utilizar dos variables más, que va a ser a al cuadrado y b al cuadrado, ¿sí? Y también c al cuadrado me va a hacer falta. Recuerden que cuando definimos variable, podemos poner una variable que sea una letra y un número. No está permitido al revés. Digamos, poner un número y una letra. Esto no está permitido, me va a dar error. Si yo pongo 2c, no está permitido y me va a dar un error, ¿sí? Así que tengamos en cuenta eso. Vamos a escribir, entonces, vamos a hacer el cálculo del cuadrado de a. Y el cuadrado de a va a ser igual a. Ahora vamos a utilizar una función de la librería mat que se llama POW, y que básicamente esta función lo que me van a pedir son dos números. El primer número es la base, es decir, el número a, y el segundo número es a qué exponente voy a elevar esa base. En este caso, como es el cuadrado de a al exponente 2, ¿sí? Si yo quisiera sacar el valor de a la 3, pondría a y 3. O el valor de a la 5, pondría a y en lugar de 2, 5. Y así puedo calcular cualquier potencia que quisiera, ¿sí? En este caso vamos a calcular el cuadrado de 2. Entonces voy a imprimir print f el cuadrado de a es, y lo vamos a imprimir acá, así lo dejamos bien explícito, porcentaje f, un /n para que nos dé un espacio, y acá vamos a poner a2, ¿sí? Bien. Después tenemos que calcular el cuadrado de b, del segundo cateto. Entonces b2 va a ser igual a POW, vamos a utilizar la fórmula de la potenciación, y acá vamos a poner b al cuadrado, ¿sí? Y lo mismo, voy a imprimir el cuadrado de b es y b al cuadrado. Y ahora vamos a calcular directamente la hipotenusa. Para calcular la hipotenusa tenemos que poner que C2 es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, es decir, a la suma de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿sí? Y una vez que tenemos esta suma, vamos a calcular la raíz para guardarlo en c, que es el valor de nuestra hipotenusa. Y para calcular la raíz de C2, que es la suma de los cuadrados de los catetos, lo que tenemos que hacer es utilizar la función sqrt. Esta función me calcula la raíz cuadrada del valor que pongamos entre paréntesis. En este caso voy a poner C2. Entonces acá me está calculando la raíz cuadrada de C2. Al calcularme la raíz cuadrada de C2 y guardarlos en la variable C, ya tenemos nuestro valor de la hipotenusa. Entonces vamos a imprimir print f, voy a poner el valor de la hipotenusa C es, voy a poner porcentaje f, voy a agregar un /n, ¿sí? Y acá mi valor c. Acá cuando imprimo f lo vamos a imprimir con formato, le voy a poner 4 enteros y 2 decimales. Acá también 4 enteros y 2 decimales. Y acá también 4 enteros y 2 decimales. Muy bien, hacemos la prueba de esto.
Primero vamos a guardar y después compilar y ejecutar. Vamos a compilar y ejecutar. Me da un error, me faltó el punto y coma acá al final. Muy bien, volvemos a compilar, ejecutar. Nos aparece el título, Teorema de Pitágoras. Ingresé el valor del cateto, voy a ingresar el valor 9. Ingresé el valor del cateto B, voy a ingresar 6. Cálculo de la hipotenusa. Me dice, el cuadrado de A es 81. A ver, 9 por 9, 81. Perfecto. El cuadrado de B es 36. 6 por 6, 36. Perfecto. Y el valor de la hipotenusa C está dado por 10,82. Esto es porque sumo 81 más 36 y a eso le calculo la raíz cuadrada. Muy bien, esta operación ustedes la pueden hacer con una calculadora y verificar el resultado. Pero vemos que funciona correctamente nuestro programa. Muy bien, vamos a continuar viendo más funciones de la librería Mat y qué uso le podemos dar. Otra función muy interesante es la del módulo de una división, ¿sí? Y el módulo de la división no es ni más ni menos que el resto que se produce en una división de dos números que no es que no da un número cerrado, o sea que tiene un resto, ¿sí? Que no da un entero. Entonces, vamos a poner como título primero print f, acá arriba voy a dejar otro espacio en blanco. Otro renglón, perdón, con un barra n. Voy a poner de título acá barra t para dar dos tabulaciones. El módulo de una división. Y en este caso voy a utilizar el módulo de una división para determinar si un número es par o es impar. ¿Sí? Si yo divido a un número cualquiera, un entero, dividido 2 y me da un resto, significa que ese número es impar. Ahora, si yo divido a cualquier número entero dividido 2 y el resto me da 0, significa que ese número es par. Entonces vamos a poner eso. Print f y voy a poner números pares módulo 0, ¿sí? Barra n para que me dé un salto. Y si el número es impar, si el número impar, el módulo va a ser igual a 1 porque el resto me va a dar 1, ¿sí? Vamos a ver cómo hacer esto, para lo cual voy a declarar dos variables más. Voy a declarar la variable x y la variable z, también de tipo float, ¿sí? Y vamos a pedir al operador printf que ingrese un número entero, ¿sí? Un número entero, perfecto. Y este número lo vamos a guardar, scanf, en una variable de tipo float, más allá de que sea un número entero, porque como vamos a calcular la división, nos va a dar un número fraccionario o un resto, ¿sí? Nos puede llegar a dar. Y eso lo vamos a guardar en la variable x, ¿sí? Y en la variable z vamos a guardar el módulo de la división dividido 2, de la división de este número dividido 2. ¿Y cómo calculamos el módulo? Bueno, para eso tenemos que usar la función fmod. Fmod de la librería matc está dado por, o mejor dicho, me va a devolver el módulo de la división de dos números, en este caso de la división de x dividido 2, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a imprimir este módulo para ver si es par o impar.
el número que ingresamos. Entonces voy a poner printf y voy a escribir el módulo de la división, y acá voy a poner porcentaje 4.2 f para darle formato, dividido 2 es igual a, y acá voy a poner porcentaje también 2, vamos a poner 4.2 de f, ahí vamos a poner el módulo. Entonces acá vamos a poner el valor de nuestra variable que ingresamos, que es x, y para este valor vamos a poner z, que es el módulo, ¿sí?, de x dividido 2. Entonces vamos a poner un salto de línea para que quede más prolijo, ¿sí? Muy bien, con esto ya podemos compilar y ejecutar nuestro programa para ver el correcto funcionamiento. Muy bien, compilamos y ejecutamos. Muy bien, no salta ningún error. Empezamos con el teorema de Pitágoras. Vamos a ingresar, no sé, dos valores. Voy a ingresar 3 y 6. Muy bien, la hipotenusa me da 6,7. Y ahora vamos a ver el funcionamiento del módulo de una división, donde recuerden que para los números pares el módulo me va a dar 0, y para los números impares el módulo me va a dar 1, ¿sí? Vamos a ingresar un valor entero. Por ejemplo, vamos a ingresar un número impar, 7. La división de 7 dividido 2, o el módulo de la división 7 dividido 2, es igual a 1. Perfecto. Me da 1, esto significa que el 7 es un número impar. Funciona muy bien. Vamos a probarlo nuevamente. Ahora vamos a probarlo con un número par. Vamos a ingresar los valores de los catetos para que me calcule la hipotenusa, y ahora vamos a ingresar un número par, en este caso el número 4. El módulo de la división 4 dividido 2 es igual a 0. Esto significa que el número es par. Muy bien, en este video vimos ejemplos de distintas funciones matemáticas de la librería mat.h de C. Te invito a que investigues el uso de más funciones de esta librería, ya que tiene funciones como seno, coseno y tangente, que son funciones trigonométricas de matemáticas, ¿sí? Y puedes investigar para utilizar las mismas. No olviden de suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.